Hola a todos. Bueno, voy a esperar un poquillo que se conecten más compañeros, pero bueno, yo soy Susana Salmerón, soy enfermera dermoestética, también he hecho el máster de dermocosmética y formulación y vengo a contaros pues, cosas específicas de nuestro máster en enfermería estética, micropigmentación y tricología. Yo hice este máster, lo hice en la edición de octubre del 2023 y la verdad es que a nivel personal y profesional me ha abierto muchas puertas. Una de las puertas que me ha abierto también, que me gustó muchísimo, fue el mundo de la dermocosmética. Me fascinó y yo pensaba que no iba a ser lo que más me iba a gustar, hasta el punto que decidí seguir formándome a posterior en este ámbito, ¿no? Ya que me parece que una enfermera con una consulta dermoestética, la dermocosmética es algo que puede, digamos, revolucionar la vida del paciente y además tenemos funciones muy estrictas y muy exactas en ese aspecto, sobre todo como enfermeros que nos basamos en el cuidado de nuestros pacientes, en la educación para la salud y también para mejorar a nivel integral, ¿no? Y holístico, como dicen, lo que es el paciente. Por lo tanto, y bueno, pues yo creo que es algo fundamental. Algo muy bueno que os voy a decir que tiene este máster es que no solamente es un máster en enfermería estética como tal, sino que además tenéis el área de la micropigmentación y de la tricología capilar, que dan también fuera de esto bastantes opciones a nivel laboral, que están fenomenal. Incluso luego puedes tú buscar el camino que más te guste habiendo visto todos los campos en el máster. Para mí esto es una ventaja porque son como 3 másters en uno. Por lo tanto, yo creo que eso es algo bastante importante y que tenéis que ver, ¿no? ¿Qué es en lo que nos vamos a basar? Pues sobre todo saber qué es la enfermería dermoestética, ¿no? Cuáles son las competencias y la regulación de la enfermera dermoestética en la actualidad, que eso es importante, a nivel legal, cómo nos encontramos para nosotros poder ofrecer una consulta de manera autónoma con cuidados de enfermería a nivel de dermoestética. ¿Qué debe incluir una buena formación en enfermería dermoestética para que tú salgas del máster y tengas competencias en muchos de estos campos? ¿Cómo es el máster de enfermería estética, micropigmentación y tricología de IFSES? Y cuáles son las salidas laborales tras finalizar el máster. Digamos que eso es lo que vamos a ver en este webinar. Bien, bueno, os voy a comentar quiénes son las coordinadoras de nuestro máster. Son 2 profesionales excelentes, 2 profesionales con muchísima trayectoria, casi pioneras en el mundo de la enfermería dermoestética, ambas con clínicas propias y ambas con una trayectoria profesional importantísima y amplísima, además de ser ambas unas docentes increíbles. Yo las he tenido como docentes en el máster y la verdad es que todo lo que ellas nos aportan y la ayuda que luego podemos tener por parte de ellas una vez que terminemos para iniciarnos nosotros de manera autónoma son fundamentales. Por lo tanto, son 2 figuras que si vosotros os apuntáis al máster las vais a tener de referencia antes, durante y después. Por lo tanto, muchísimas ventajas. Ambas son coordinadoras del máster y muchas de ellas, por ejemplo, Bea es la presidenta de la SECUDEM y Lola es la vicepresidenta de la SECUDEM, ¿no? Al final la SECUDEM es la Sociedad Enfermera de Cuidados Dermoestéticos de Madrid y Nacional, donde si tú una vez como enfermera dermoestética te afilias a esta organización vas a tener un montón de ayudas y te van a asesorar a nivel legal, a nivel de licencias, de memorias para poder pedir esas licencias sanitarias a nivel de Consejería de Sanidad de tu comunidad autónoma. Incluso hacen un montón de formaciones gratuitas que vienen fenomenal una vez que termines, pues para seguir, digamos, instruyéndote en toda la práctica de la enfermería dermoestética. Por lo tanto, yo creo que son 2 referentes brutales dentro del campo de la enfermería dermoestética y además tenemos la suerte de que son las coordinadoras del máster, ¿no? Entonces vamos a indagar un poquito en qué es la enfermería dermoestética. La enfermería dermoestética es una especialidad dentro de lo que son nuestras funciones como enfermeros. ¿En qué se centra? Pues se centra en la prevención, en el cuidado y en la mejora de la salud y la apariencia de la piel. Hacemos muchísimas funciones en cuanto a la prevención del envejecimiento y a cuidados de enfermería para mejorar esa integridad cutánea, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de técnicas y procedimientos estéticos seguros, basados en evidencia científica y adaptados a cada paciente. ¿Bien? Yo creo que al final esto es súper importante porque tenemos que tener en cuenta que la enfermería dermoestética es uno de los pilares fundamentales
de la visión sanitaria del profesional enfermero, ¿vale? Por lo tanto, los tratamientos estéticos no quirúrgicos entran dentro también de nuestras competencias, ¿no? Recordad que nosotros no podemos diagnosticar, hacer diagnósticos médicos, no podemos prescribir medicamentos, pero sí que podemos hacer diagnósticos enfermeros, podemos hacer cuidados de enfermería con intervenciones y valorar posteriormente los resultados, que es en lo que se basa nuestra NANDA, nuestros NICS y nuestros NOCS. Por lo tanto, también podemos aplicar los productos sanitarios que no están catalogados como medicamentos. ¿Bien? Por lo tanto, ahí tenemos muchísimas competencias dentro de la dermoestética. ¿En qué nos vamos a centrar? Tenemos que tener en cuenta que cada vez envejecemos más y mejor. ¿Por qué? Porque la calidad de vida cada vez aumenta por los hábitos de vida y por, al final, los avances que tenemos a nivel de medicina. Por lo tanto, va a haber más personas longevas y, por lo tanto, cada vez más envejecemos. O sea, eso es así. Eso es la base de nuestro día a día. Entonces, al final, lo que tenemos que tener en cuenta es que todos vamos a envejecer, pero ahí está la función de la enfermera dermoestética para que ese envejecimiento sea mucho más saludable y hacer una buena prevención del envejecimiento. Y eso viene dentro de nuestras funciones como enfermeras, ¿vale? Por lo tanto, competencia completamente de enfermería. ¿Qué más vamos a destacar? Promoción de la salud, prevención de la enfermedad y también mucha educación sanitaria, además de individualizar las necesidades de cada paciente, haciendo un tratamiento holístico, ¿vale? Siempre pues bueno, a nivel del paciente, con técnicas y procedimientos, ¿no? En cuanto a alteraciones del ciclo vital de los pacientes. Bien, ¿cuáles son las competencias? Que esta es una duda bastante común que tenemos los enfermeros cuando nos adentramos al mundo de la dermoestética y qué regulación tenemos en la actualidad, ¿no? Pues al final la legalidad de la enfermería dermoestética es indiscutible, ¿vale? Y está amparada por legislación vigente actual, siempre dentro de nuestras competencias. Pues por ejemplo, hay diferentes organizaciones, el BOE o la Ley del Medicamento en su artículo 79 autoriza a las enfermeras a administrar productos sanitarios. Esto es algo que viene tal cual descrito. Por lo tanto, los productos dermocosméticos, los principios activos que están catalogados dentro de los productos sanitarios, los podemos administrar, al igual que el ácido hialurónico está hoy en día dentro de esos productos sanitarios. ¿Bien? ¿A quién corresponden estas competencias? Pues a graduados o diplomados en enfermería universitarios, ¿vale? Donde pues, bueno, pues que hagan una evaluación y prestación de cuidados de enfermería orientados siempre a la promoción de la salud, mantenimiento y prevención de la enfermedad, así como a la recuperación de esta salud o la prevención de enfermedades y discapacidades, ¿vale? Por lo tanto, eso está todo dentro de nuestras funciones. Además, en el último reglamento europeo, lo que os decía antes, de productos sanitarios sin finalidad médica, es decir, sin prescripción médica, clasifica el ácido hialurónico, entre otros, como un producto que puede ser administrado por profesionales sanitarios adecuadamente formados y acreditados. ¿Esto qué significa? Que para poder hacer una infiltración de ácido hialurónico necesito tener una formación que tenga una acreditación respaldada, por ejemplo, por una universidad. De ahí la importancia que hagáis un máster con una buena formación y con unos créditos que estén avalados a nivel educativo, como por ejemplo es el caso de nuestro máster de IFSES. ¿Cuáles son las competencias y regulación en la actualidad? Volvemos, pues aquí tenéis diferentes noticias que seguramente hayáis escuchado últimamente, que han salido pues en relación a enfermeras que han sido denunciadas por intrusismo por la utilización de ácido hialurónico, que en todos sus casos las enfermeras han salido absueltas, ya que no hay una regulación legal que diga que una enfermera no puede administrar un producto sanitario, como es el caso del ácido hialurónico. Por lo tanto, al final, ¿esto en qué se ha traducido? En que la justicia ha dictaminado que las enfermeras somos competentes para administrar ácido hialurónico y absuelve a esos profesionales acusadas de intrusismo, ¿no? Bueno, veréis que hay un montón de sentencias que han sido favorables para las enfermeras, que fueron incluso algunas denunciadas por realizar cuidados dermoestéticos. Por lo tanto, sí que se está viendo que al final la regulación actual está a favor de nuestras competencias, y esto ha hecho una transformación bastante grande para que todos los colectivos enfermeros, incluidos colegios de enfermería,
dispongan de una legislación más específica en cuanto a las competencias de la enfermería dermoestética. Bien, ¿por qué formarse en la enfermería dermoestética? Pues porque si os gusta, dentro de vuestras funciones, ¿no?, ofrecer cuidados al paciente sano, mejorar su bienestar emocional también, que ahí tenemos una parte muy importante dentro de la dermoestética, también a contribuir a mejorar su calidad de vida y su autoestima. O, por ejemplo, también un complemento perfecto para vuestra actividad asistencial en el hospital. Pues mira, es que quiero aprender de algo más, me llama muchísimo la atención el mundo de la dermoestética y además de mi trabajo asistencial, quiero trabajar en una clínica algún día a la semana para, aparte de formarme en este campo, que es súper interesante, pues tener unos ingresos extra, ¿no? También pues acceder a puestos mejor remunerados, también a nivel autónomo, a nivel privado, y con mejor de calidad de vida laboral, sin hacer guardias en el hospital, o posibilidad de emprender en el mundo de la enfermería o crear una marca personal sólida de estética y bienestar, ¿no? Como hemos visto a nuestras coordinadoras del curso, ambas tienen clínicas médico-estéticas con su U48, con su U2, ¿no?, que la U2 es la licencia de enfermería, para poder proporcionar todos estos cuidados, ¿no? Yo creo que algo súper importante que tenemos que tener en cuenta es que trabajar en equipo multidisciplinar es clave y es importantísimo, ¿vale? De ahí que pues al final un trabajo en conjunto con otros profesionales dentro de esta disciplina nos va a dar muchas posibilidades y podemos aportar cada uno de nosotros cosas mucho más positivas al paciente, ¿no? También estabilidad, flexibilidad en horarios laborales, importantísimo, y luego en la integración de ciencia, estética y salud, ¿no?, que al final son áreas que están en continuo crecimiento y que nosotros, pues al estar esto en un boom, podemos aportar muchísimas cosas y sobre todo en la SECUDEM, ¿no?, que es lo que decía la compañera. ¿Qué debe incluir una buena formación de enfermería dermoestética? Esto es algo que tenéis que tener en cuenta en cuanto empecéis. Lo primero, prácticas presenciales acreditadas, es decir, que podáis hacer prácticas con pacientes reales, porque si no, no vais a aprender una buena técnica. Esto es algo fundamental, que haya prácticas presenciales con pacientes reales, que los docentes estén en activo dentro del campo de la dermoestética, incluso muchos de ellos tienen sus propias consultas o sus propias clínicas, que la clínica donde vayáis a hacer esas prácticas tenga seguro de responsabilidad civil, esto es importantísimo, y que además tenga licencia sanitaria, ¿bien? Nosotros, por ejemplo, en este máster tenemos una práctica de anatomía con cadáveres, que al final es algo que te aporta muchísimo dentro de tu función como a la hora de estudiar anatomía facial, porque tú puedes ver dónde vas a depositar el producto, en qué plano, y te puedes hacer, digamos, una imagen mucho más completa de todo esto, ¿no?, no solamente con la teoría. Luego, además, también evidencia científica y contenidos actualizados, ¿no?, variedad de tratamientos, 3 áreas donde puedes especializarte, la micro, la trico y la estética, ya que tenemos las 3 áreas dentro del máster. Flexibilidad, acompañamiento post-máster, ya os digo que las coordinadoras siempre están ahí, igual que muchos docentes, y luego una práctica fundamental que es el one-to-one. En el one-to-one, que tenéis 3 ya en esta edición, podéis elegir 3 técnicas donde vosotros de manera individual con un paciente real vais a tener a un docente y vais a hacer esa técnica vosotros, ¿vale? Por lo tanto, el docente te va a instruir, pero la práctica es completa, tuya, en el paciente real. Por lo tanto, pues oye, eso es bastante positivo, ya que puedes perfeccionar muchas de esas técnicas, ¿no? Además, lo que os decía, lo de las prácticas presenciales acreditadas, es importantísimo que estén acreditadas por la universidad para poder ejercer posteriormente con seguridad. Y nosotros, por ejemplo, de los 90 créditos ECTS que tenemos en el máster, 14 son únicamente destinadas a prácticas, ¿vale? Por lo tanto, es un complemento súper bueno. Los pacientes reales, ¿vale? Al final, si tú no practicas con un paciente real, no te vas a enfrentar a la experiencia clínica real. No es lo mismo hacerlo pues con una simulación o simplemente verlo en vídeos. Tienes tú que practicarlo, tienes que palparlo, tienes que tocar el material, las técnicas, las cánulas, todo absolutamente para que tengas una visión mucho más exhaustiva de esa técnica. Y al final, nosotros, por ejemplo, por nuestras instalaciones, por nuestras clínicas, han pasado más de 1.500 pacientes reales que os van a acompañar en vuestra formación, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante porque vamos a ver un montón de casos, se eligen a los modelos para que puedan coincidir en las prácticas y en las técnicas que vais a hacer, para que podáis ver variaciones anatómicas y necesidades individuales en cada paciente,
y al final yo creo que eso es importante, ¿no? Cada paciente tiene características distintas, piel, patologías previas, sensibilidad, miedo, experiencias también mucho a nivel emocional, que nos pueden ayudar muchísimo a hacer una buena orientación, ¿no? Y los docentes, esto es algo importantísimo, ¿vale? Tiene que haber docentes en activo, docentes que tienen sus propias consultas o incluso sus propias clínicas médico-estéticas, ¿no? Donde pues, pueden explicar casos reales, complicaciones que hayan vivido, errores frecuentes y cómo resolverlos, que al final eso os va a dar muchísima disponibilidad. Y luego todos los docentes están en activo en el campo de la estética y os pueden, y además son docentes muy experimentados que os van a ayudar un montón. El seguro de responsabilidad civil, que es importantísimo, es esencial estar cubierto ante cualquier complicación que pueda existir, por ejemplo, en unas técnicas que estéis haciendo a un paciente real, ¿vale? Por lo tanto, el máster donde vayáis a realizar la formación tiene que tener un seguro de responsabilidad civil para poder cubriros si hay algún problema. Cuando vosotros terminéis el máster, si queréis ejercer de manera autónoma, también tenéis que haceros un seguro de responsabilidad civil ante cualquier complicación, ¿no? Al final esto al paciente le va a aportar una confianza, ¿no?, entre el alumno y el paciente, demostrando profesionalidad y un cumplimiento normativo, que yo creo que es algo completamente necesario. El seguro de responsabilidad civil, por ejemplo, en nuestro máster está incluido en el precio y lo gestionamos absolutamente todo nosotros. ¿Bien? Las clínicas donde vais a hacer esas prácticas indiscutiblemente tienen que tener licencia sanitaria, ¿vale? ¿Para qué? Pues para garantizar que la clínica cumpla con todas las normativas de salud, seguridad, higiene y bioseguridad establecidas por la autoridad sanitaria, ¿vale? ¿Esto para qué es? ¿Para qué va a servir? ¿Por qué os tiene que importar? Porque va a asegurar que los tratamientos se realizan en un entorno controlado, en un entorno seguro, con un equipamiento homologado y con productos adecuados. Esto es importantísimo para proteger al paciente y el alumno frente a riesgos derivados de otras instalaciones. Esto es lo mismo, si tú quieres montar una consulta, también necesitas tu licencia sanitaria, ¿vale? Por lo tanto, licencia sanitaria y seguro de responsabilidad civil van de la mano, que esto ya lo aprenderéis durante el máster cuando tengáis el módulo de normativa y de legislación. ¿Bien? Una práctica que tenemos nosotros, como os he dicho anteriormente, es la anatomía en cadáveres, ¿vale? ¿Por qué tenemos una práctica con cadáveres? Además, cadáveres frescos, porque te va a permitir comprender la anatomía facial de una manera completamente real, reduce el riesgo de complicaciones y sobre todo saber en qué profundidad exacta y en qué plano voy a aplicar ese producto. Aumenta la seguridad y la precisión y la confianza cuando tú vas a ejecutar esas técnicas y es un estándar de calidad a la formación avanzada de estética que no tienen otros programas, ¿vale? Por lo tanto, es una práctica muy recomendable. Luego también tenemos amplia variedad de tratamientos, pues hacemos más de 30 técnicas estériles, micropigmentación y tricología. Vais a ver un montón de versatilidad para poder abordar múltiples necesidades en estéticas. Al final esto se traduce en más oportunidades laborales para vosotros y vais a tener una visión mucho más holística, siempre aumentando la seguridad y el criterio clínico, ¿no? Yo creo que es esencial. Y luego, lo que os decía, acompañamiento post-máster. Hay un grupo que se llama Grupo Alumni, que ahí estoy yo también, que yo soy exalumna del máster, donde se comparten un montón de noticias, talleres, incluso a veces webinars gratuitos y ofertas de trabajo que vienen fenomenal. Y además, si tienes algún tipo de duda con algo de emprendimiento, los docentes o incluso los coordinadores siempre te van a ayudar a que puedas solventarlo, porque siempre están disponibles para aconsejaros, resolver dudas o acompañaros en vuestros primeros pasos tras finalizar el máster, ¿no? Que es algo súper importante. Las prácticas one-to-one. Bueno, esas prácticas son imprescindibles y nosotros en el máster actualmente tenemos 3 one-to-one. ¿Por qué? Porque van a permitir que el alumno adquiera la autonomía completa del procedimiento, anamnesis, diagnóstico, ejecución y seguimiento. Además, va a estar con un docente que te va a guiar en todo el procedimiento, realizando todos los pasos de manera autónoma y asegurando una correcta digamos, acción del protocolo y el trato profesional del paciente, ¿no? Por lo tanto, el tener 3 prácticas de las 3 técnicas que tú elijas es algo maravilloso. ¿Cuándo inicia? Tenemos 2 ediciones, ¿vale? Uno que inicia en abril y otra que inicia en octubre, ¿vale? Es un máster con 90 créditos ECTS
avalados por la UDIMA, la Universidad a Distancia en Madrid, una formación 3 en 1 porque tenemos termoestética, micro y tricología, prácticas presenciales, más de 100 horas prácticas, que además están distribuidas por los diferentes fines de semana de todo el año que vais a hacer el máster, con un equipo docente experto y que además incluye las licencias, el seguro de responsabilidad civil y los materiales y a los pacientes reales, ¿vale? Llevamos por la 14ª edición y además recibimos el premio de excelencia educativa al mejor centro de formación de enfermería estética. Por lo tanto, eso pues es un aliciente que suma a nuestra formación, ¿no? Entonces, ¿cómo se divide el máster? Es un máster semipresencial, ¿vale? Vamos a tener todo el contenido teórico en videoclases teóricas y además en las prácticas también os van a dar contenido teórico. Tenéis una selección de manuales y de apuntes para que podáis tenerlos de guía. También tendréis tutorías personalizadas con los coordinadores del máster y además tendréis exámenes online, ¿vale? Los exámenes son tipo test, son online y podéis bien hacer uno por cada módulo o bien ir a un examen final. Yo en mi caso, por ejemplo, decidí hacer uno por módulo para quitarme la materia y no tener que hacer un examen final al final del todo con todo. Pues al final eso es un poco como vosotros os sintáis mejor, ¿vale? Luego vais a tener prácticas presenciales que generalmente se hacen en fines de semana y el trabajo fin de máster. Lo puedes hacer en un grupo no más de 3 personas o a nivel individual que van a completar toda tu formación. Bien, videoclases, lo que os decía, podéis acceder a ellas a través de la plataforma virtual donde tendrás todas las videoclases grabadas y los apuntes descargables, que además esto te va a hacer que tú puedas organizarte a tu ritmo, porque yo creo que casi todos los enfermeros que estudiamos un máster de estas características estamos trabajando, tenemos un trabajo asistencial en el hospital fuera de esto y es genial para poder organizarte, ¿vale? O sea, es algo maravilloso. Los manuales son súper didácticos, súper bien estructurados y muy ilustrativos, que eso ayuda muchísimo a la hora de visualizarlos. Aquí tenéis el temario que vamos a dar en el máster, como veis son 10 módulos, van adaptados al curso del año completo del máster y vamos a tener, pues por ejemplo, un módulo de introducción a la enfermería estética, otro de anatomofisiología aplicada a la estética, que es importantísimo, por ejemplo, terapias dermocosméticas no invasivas, luego terapias dermocosméticas especiales, estética multidisciplinar. Bueno, vais a ver que vamos a tener muchísimo temario, que es fenomenal, y las prácticas presenciales, que son fundamentales. Todos aquellos que queréis hacer un máster de estas características, tenéis que hacerlo con prácticas. O sea, eso es así, ¿vale? Entonces, ¿cuántas prácticas tengo a lo largo del máster? Pues incluye 8 prácticas presenciales, ¿vale? Aparte de tu sesión de bienvenida, la graduación, que además es un momento como muy especial dentro del máster, y también sesiones de dermoconsejo, que son maravillosas. ¿Dónde se van a realizar estas prácticas? Pues en la sede donde te matricules, ¿vale? Excepto en láser y aparatología que se hacen en Madrid y la anatomía con cadáveres, que tenemos convenio con instituciones dentro de la Comunidad de Madrid. ¿Bien? Tenemos sedes en otras comunidades, por lo tanto, pues bueno, estas son las únicas prácticas que se hacen en esta comunidad. También tenemos sede en Madrid, tenemos sede en Barcelona, tenemos sede en Sevilla, en Bilbao, etc. ¿Qué incluyen las prácticas? 1. Seguro de responsabilidad civil, clínicas con licencia sanitaria, diferentes profesionales especializados en técnicas y todos los materiales y productos incluidos. ¿Bien? Las prácticas, las tenéis aquí todas. Recordad que no solamente es enfermería dermoestética, sino que también tenemos tricología y micropigmentación, que van a ser 2 prácticas diferenciadas de 20 horas cada una de ellas, y el resto son técnicas en dermoestética. Pues por ejemplo, yo que sé, cosmetología y cuidados de la piel, que para mí me encantó, láser, aparatología, mesoterapia y bioestimuladores, otra de anatomía con cadáveres, rellenos con ácido hialurónico y las prácticas one-to-one, y luego pues lo que os he dicho, ¿no? Micropigmentación, tricología y por fin la graduación, que es genial. Nuestras prácticas presenciales con nuestras sedes en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, ¿vale? Prácticas fines de semana, sábado y domingo, frecuencia una práctica al mes aproximadamente, materiales y modelos incluidos, y puedes traer a tus propios modelos. Es decir, si quieres llevar a tu madre, a tu hermana, a tu mejor amiga, puede ser tu paciente one-to-one. Bien, o sea que eso también, oye, está fenomenal porque vas más, digamos, más confiada a realizar esa práctica. Bien, las prácticas presenciales con modelos reales, ¿vale? Siempre en grupos muy reducidos, esto es importantísimo, veréis que vais a ir rotando
por diferentes estaciones en cada práctica y van a ser grupos pequeños para que podáis practicar con el paciente real. Se harán más de 30 técnicas y se hace un abordaje muy integral de lo que es la dermoestética, no solamente rellenos, ¿vale? Ya veréis que os van a gustar muchísimas más cosas, como es el tema del abordaje a los cuidados de la piel, no solamente en la infiltración dérmica. ¿Y qué más contaros? Pues estos son un poco los típicos de prácticas que hacemos, ¿vale? Que bueno, en principio son las que os he dicho hasta este momento. Tenemos también mesoterapia y bioestimuladores. Ahí, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues peelings, la hidroxiapatita cálcica, polinucleótidos, mesoterapia, plasma rico en plaquetas. Recordad que el PRP hoy en día está bajo la ley del medicamento, por lo tanto no es producto sanitario, tiene que ir con prescripción médica, ¿vale? Por lo tanto, lo que vamos a ver en el máster junto con una formación médica va a ser cómo tenemos que hacer la extracción sanguínea para poder convertir el plasma, centrifugarlo y cómo se aplicaría, ¿vale? Pero que sepáis que es una técnica que va bajo prescripción médica hoy en día, el plasma rico en plaquetas, skin booster y mucho más, ¿no? Luego tenemos la práctica de anatomía intensiva en cadáveres, donde os decía que hacemos ahí aprendizaje profundo en estructuras anatómicas faciales en cadáveres en fresco, no en formol, ¿vale? Que eso sí que es verdad que impresiona un poquito más, pero es que se ve perfectamente toda la anatomía de la piel y aplicación de técnicas inyectables para asentar conocimientos anatómicos, sobre todo con la práctica para ver en qué plano vamos a profundizar, ¿no? Más cosas, la práctica one-to-one, los rellenos dérmicos mínimamente invasivos, y luego pues el one-to-one donde podéis elegir pues 3 técnicas que queráis fomentar, ¿no? Pues por ejemplo los labios, pómulo, marcación mandibular, mentón, rinomodelación ojera, podéis elegir 3 sesiones en las cuales con esas 3 prácticas vais a profundizar y la vas a hacer tú solo junto con supervisión docente a un paciente de manera real. Luego tenéis la práctica de micropigmentación, que no solamente se va a tratar en lo que son cejas, labios o capilar, sino también en lesiones reconstructivas, como por ejemplo las areolas en los pacientes con un cáncer de mama, y luego la tricología y el injerto capilar, que esto también es otro mundo donde se incluye, que es opcional, ¿vale? Una práctica en quirófano para ver un implante de capilar. Por lo tanto, pues bueno, aquí tenéis todas las novedades que se han incluido en estas últimas ediciones. Tenemos 100 horas de prácticas presenciales, técnicas de relleno en formato one-to-one, que esto es más personalizado aún, los bioestimuladores con 2 modelos con técnicas más demandadas y 5 viales individuales por alumno, ¿vale? Por lo tanto, al final tenemos mucho más recursos y esto os va a dar muchas más oportunidades a la hora de realizar esa técnica bajo supervisión, que es donde realmente se aprende y donde podemos controlarlo. Aquí tenéis a todo el equipo docente, que es un equipo docente maravilloso en activo, que os va a enseñar muchísimo, y luego las salidas laborales, ¿no? Pues, ¿cómo puedes trabajar como enfermera dermoestética? Pues en centros o clínicas de medicina estética, que te contraten de manera ajena, o tú misma poner una clínica de medicina estética, o abrir una consulta dentro de una clínica, alquilar una de las consultas o de un centro sanitario y trabajar tú como autónoma. Puedes, por ejemplo, emprender una consulta de dermoconsejo, una consulta de dermocosmética, que es algo que se lleva muchísimo y que a mí me encanta. Puedes ser experta en micropigmentación y hacer consultas privadas, que eso también da muchísima salida, el microblinding de cejas, la reconstrucción de areolas. Además no lo hace muchísima gente, por lo tanto si tenéis así un poquito de arte y si os da bien, es una salida profesional excelente y además, pues oye, que se gana bastante bien montando una unidad de micropigmentación, por ejemplo, oncológica en hospitales públicos. Cada vez está más presente la figura de la enfermera de micropigmentación reparativa a nivel público. Hay una enfermera en diferentes hospitales de Madrid. En La Paz hay una consulta de micropigmentación, por lo tanto, pues también es una salida profesional pues bastante interesante. Formando empresas también en el store sectético, pues por ejemplo también los típicos visitadores, ¿no? Para dar formaciones o trabajar como enfermero en clínicas de trasplante capilar, que eso está súper demandado, y también hacer diagnóstico tricológico al final con un tricograma, etc. Y luego pues al final también la combinación de los profesionales en tratamientos estéticos y capilares combinados, ¿no? Que también tienen muchísima salida profesional. Así que bueno, esto es en lo que consiste nuestro máster. Yo os animo que si tenéis cualquier tipo de duda después de todo lo que hemos visto, que nos escribáis, que nos consultéis y que os animéis, porque la verdad es que nos abre las puertas
a un campo que está en auge, con muchísima demanda y que además es bastante interesante y muy bonito. Así que nada, chicos, muchas gracias por haber compartido este ratito conmigo y cualquier duda que tengáis nos podéis consultar. Hasta luego.